En el crisol de la historia del siglo XX, una llama de resistencia ardió en el corazón de Argelia. La lucha por la independencia, que estalló en 1954, no solo transformó a una nación, sino que también reconfiguró las relaciones coloniales en todo el mundo. Con un telón de fondo de violencia, sacrificio y determinación, los argelinos se levantaron contra más de un siglo de dominio francés en una batalla que marcaría el rumbo de la región. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Acompáñanos en este viaje a través de los acontecimientos que dieron forma a una de las guerras más significativas del siglo XX. A principios del siglo XIX, Argelia se encontraba bajo el dominio del Imperio Otomano, aunque su control era más nominal que efectivo. Sin embargo, en 1830, Francia lanzó una invasión que marcaría el inicio de más de un siglo de colonización. Este suceso no solo alteró drásticamente la vida de los argelinos, sino que también sentó las bases para un conflicto que resonaría a lo largo de la historia. Durante los primeros años de la ocupación, el gobierno francés se centró en establecer un control militar y administrativo, relegando a la población local a un estatus de subordinación. Los colonos franceses comenzaron a asentarse en el territorio, y con ellos llegó una política de desapoderamiento que despojó a los argelinos de sus tierras. Las propiedades fueron expropiadas y distribuidas entre colonos europeos, lo que generó una profunda animosidad entre la población autóctona. Esta dinámica de opresión, acompañada de la marginación económica y social de los argelinos, creó un caldo de cultivo para el resentimiento y la resistencia. Mientras tanto, la cultura y las tradiciones argelinas enfrentaban un ataque sistemático, ya que el idioma árabe y las costumbres locales fueron desestimadas en favor de una asimilación forzada al modelo francés. La desigualdad se manifestaba no solo en el ámbito económico, sino también en el educativo y el político. Los argelinos eran excluidos de la mayoría de las instituciones gubernamentales y no tenían acceso a una educación de calidad. Solo unos pocos privilegiados podían estudiar en las escuelas que seguían un currículo francés, lo que perpetuaba un ciclo de exclusión y pobreza. Esta situación provocó un creciente descontento que, con el tiempo, se transformaría en un anhelo por la autodeterminación. Durante las primeras décadas de la ocupación, surgieron movimientos de resistencia que intentaron hacer frente a la opresión. Sin embargo, estos esfuerzos fueron fragmentados y carecieron de una dirección unificada. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión, ya que muchos argelinos sirvieron en el ejército francés, con la esperanza de que su lealtad llevaría a una mejoría en sus derechos. Al final del conflicto, sus expectativas fueron decepcionadas, lo que intensificó el sentimiento nacionalista. En la década de 1920, el nacionalismo argelino comenzó a tomar forma de manera más organizada. Se fundaron diversas organizaciones políticas que buscaban reivindicar los derechos de la población argelina y poner fin a la dominación francesa. No obstante, el gobierno francés respondía con mano dura, reprimiendo cualquier manifestación de descontento, lo que llevó a un ciclo de violencia y resistencia. La proclamación de la Segunda Guerra Mundial ofreció una nueva oportunidad para el movimiento nacionalista, pero las promesas de liberación fueron nuevamente traicionadas, dejando a los argelinos cada vez más frustrados. En 1945, tras la guerra, un nuevo levantamiento conocido como la Masacre de Sétif estalló, resultando en miles de muertes y un brutal aplastamiento por parte de las autoridades francesas. Este episodio marcó un punto de no retorno en la relación entre Argelia y Francia, intensificando el deseo de independencia y fomentando un sentimiento de unidad entre los argelinos. Con la década de 1950, el clima en Argelia era de tensión palpable. La opresión colonial, la represión violenta y la falta de representación política fortalecieron la determinación de la población. La creación de movimientos clandestinos, como el Frente de Liberación Nacional, se convirtió en la respuesta a un sistema que había decidido ignorar las aspiraciones de un pueblo que deseaba su libertad. Argelia estaba al borde de una explosión que cambiaría para siempre su rumbo y el de la historia colonial. A medida que avanzaba el dominio colonial francés en Argelia, los primeros brotes de resistencia comenzaron a manifestarse en distintas formas. A lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, la población argelina se dio cuenta de que su lucha por la dignidad y la autonomía no podía ser ignorada. Con el tiempo, estas expresiones de resistencia se fueron organizando en movimientos más estructurados que comenzaron a desafiar el orden colonial impuesto. Uno de los primeros signos de descontento surgió en 1857, cuando el líder religioso Abdelkader, un símbolo de la resistencia, se levantó contra los franceses.
Su capacidad para unir a diferentes tribus y comunidades bajo un mismo propósito resultó inspiradora para muchos argelinos. Aunque la revuelta fue finalmente aplastada, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del pueblo, sembrando las semillas del nacionalismo que florecerían más tarde. En el periodo de entreguerras, el malestar se intensificó. La Primera Guerra Mundial había dejado a muchos argelinos desilusionados con las promesas de igualdad y reconocimiento que se habían hecho a cambio de su servicio en el ejército francés. Al regresar a casa, muchos veteranos se encontraron con que la situación de sus compatriotas había empeorado, lo que alimentó un creciente sentimiento de traición. Este descontento se tradujo en una serie de manifestaciones y protestas, que, aunque a menudo eran reprimidas con violencia, demostraron que la chispa de la resistencia estaba viva. En 1928, se fundó el Partido del Pueblo Argentino, que buscaba una mayor representación política y la promoción de los derechos de los argelinos. A través de conferencias y publicaciones, los líderes del partido comenzaron a difundir ideas nacionalistas, abogando por la autonomía y el rechazo a la colonización. Aunque el partido no logró un apoyo masivo, sentó las bases para el surgimiento de nuevas organizaciones que se centrarían en la lucha por la independencia. La década de 1930 fue testigo de la formación de movimientos más radicales, como la Asociación de los Amigos del Manifiesto y de la Libertad. Este grupo, que abogaba por la independencia de Argelia, se dedicó a concienciar a la población sobre los efectos devastadores de la colonización. A través de sus actividades, comenzaron a atraer a una base de seguidores cada vez más amplia, compuesta por intelectuales, estudiantes y trabajadores que anhelaban un cambio significativo en su país. La creciente presión de la resistencia argelina no pasó desapercibida por el gobierno francés, que respondió con una combinación de represión y reformas superficiales. En 1936, el gobierno francés promulgó el Estatuto de los Nativos, que buscaba dar una falsa apariencia de inclusión a los argelinos. Sin embargo, la mayoría de las promesas quedaron sin cumplirse, lo que solo sirvió para agravar el descontento y la frustración. La situación se volvió aún más tensa cuando estallaron disturbios en 1945, en los que miles de argelinos perdieron la vida en la masacre de Sétif. Este brutal episodio no solo dejó una marca profunda en la memoria de la nación, sino que también galvanizó a los argelinos en su búsqueda de justicia y libertad. A partir de ese momento, quedó claro que la lucha por la independencia no sería un camino fácil, pero la resistencia se había consolidado y estaba lista para asumir un papel protagónico. La juventud, en particular, comenzó a jugar un papel vital en el movimiento de resistencia. Los estudiantes universitarios se organizaron en grupos que discutían temas de nacionalismo, identidad y derechos humanos. Estos jóvenes, educados y motivados, se convirtieron en portavoces de un cambio generacional que desafiaba las narrativas coloniales y buscaba un futuro diferente para Argelia. Las universidades se transformaron en centros de activismo y se llevaron a cabo numerosas manifestaciones que exigían reformas profundas y el reconocimiento de los derechos argelinos. A medida que se acercaba la década de 1950, la resistencia se había convertido en un fenómeno generalizado y, aunque todavía fragmentada, había alcanzado niveles de organización y determinación nunca antes vistos. La creación de nuevas organizaciones, como el Frente de Liberación Nacional, comenzó a dar forma a un movimiento unificado que estaba listo para luchar por la independencia de Argelia en los años venideros. El descontento había evolucionado y se estaba convirtiendo en un clamor por la libertad que resonaría en cada rincón del país. En 1954, el ambiente en Argelia estaba cargado de tensiones acumuladas que finalmente estallaron en un movimiento de resistencia más organizado y decisivo. La lucha por la independencia se había intensificado, y los diversos grupos que habían estado operando de manera fragmentada entendieron que era imperativo unirse bajo una misma bandera. Fue en este contexto que se fundó el Frente de Liberación Nacional, conocido por sus siglas FLN. La creación del FLN no fue un acto aislado, fue el resultado de un largo proceso de descontento y resistencia que había estado gestándose durante décadas. Los líderes del FLN, muchos de ellos provenientes de la juventud nacionalista y educados en las universidades francesas, estaban profundamente influenciados por los principios de autodeterminación y liberación que resonaban en otros movimientos de independencia alrededor del mundo. Estos hombres y mujeres compartían un sueño común: liberar a Argelia de la opresión colonial y restaurar la dignidad y los derechos de su pueblo. El FLN se fundó oficialmente el 1 de noviembre de 1954, una fecha que rápidamente se convertiría en un símbolo de la resistencia argelina. En esa noche, se llevaron a cabo una serie de ataques coordinados en todo el país, marcando el inicio de la Guerra de Independencia.
Estos ataques, aunque relativamente limitados en comparación con lo que vendría, fueron un llamado a la acción y un mensaje claro de que la lucha por la independencia había comenzado. Los líderes del FLN eran conscientes de que necesitarían más que tácticas militares para lograr sus objetivos. Así, comenzaron a desarrollar una estrategia que combinaba la lucha armada con la movilización política y social. Se dedicaron a establecer una red de apoyo en las comunidades locales, ganando la confianza y el apoyo de la población. A través de propaganda, educación y organización, el FLN buscó unir a los argelinos en torno a su causa, promoviendo un sentido de identidad nacional que había estado reprimido durante años. Uno de los logros más importantes del FLN fue su capacidad para articular un mensaje claro y convincente sobre la independencia. Utilizaron diferentes medios de comunicación, incluyendo publicaciones clandestinas y discursos en reuniones comunitarias, para difundir sus ideas y objetivos. La noción de una Argelia libre y soberana comenzó a tomar forma en la mente de muchos argelinos, y con ello, un espíritu de resistencia se avivó en cada rincón del país. A medida que el FLN ganaba fuerza, también se enfrentaba a desafíos internos. La cohesión del movimiento era esencial, pero las tensiones entre diferentes facciones y líderes a veces amenazaban con dividir sus esfuerzos. Sin embargo, el deseo común de independencia y la necesidad de enfrentar la opresión colonial ayudaron a mantener una unidad básica. Los líderes del FLN, como Ahmed Ben Bella y Ouari Boumediene, emergieron como figuras emblemáticas que personificaban la lucha por la libertad, inspirando a muchos a unirse a la causa. El apoyo internacional también comenzó a jugar un papel crucial en la consolidación del FLN. A medida que la guerra se intensificaba, varios países y movimientos de liberación de África ya se expresaron su solidaridad con la causa argelina. La Guerra de Argelia se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonial a nivel mundial, atrayendo la atención de medios internacionales y activistas que denunciaban la brutalidad del colonialismo francés. Esto generó un flujo de apoyo tanto material como moral para el FLN, lo que les permitió fortalecer sus capacidades y expandir su base de operaciones. El FLN se organizó no solo en el frente militar, sino también en la esfera política. Comenzaron a establecer estructuras administrativas en las zonas que controlaban, creando un gobierno en la sombra que podía funcionar como un modelo alternativo al régimen colonial. Esto no solo les permitió demostrar su capacidad de gobernar, sino que también fortaleció la lealtad de la población hacia el movimiento. En este sentido, el FLN no solo era un grupo armado, era un movimiento que buscaba redefinir la identidad y el futuro de Argelia. A medida que avanzaba 1955, las acciones del FLN se volvieron más audaces y sofisticadas. La guerra de guerrillas se convirtió en una estrategia central, y los combatientes del FLN llevaron a cabo ataques sorpresa contra las fuerzas coloniales, utilizando su conocimiento del terreno a su favor. Esto no solo causó bajas significativas entre las tropas francesas, sino que también sembró el caos y la inseguridad en las filas del ejército colonial. El FLN, a su vez, se enfrentó a una respuesta cada vez más brutal por parte del gobierno francés, que no escatimó esfuerzos para sofocar la insurgencia. La represión se intensificó, y las tácticas de terror, incluida la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, se convirtieron en herramientas comunes del régimen colonial. Sin embargo, estas acciones solo sirvieron para reforzar la determinación del FLN y galvanizar la resistencia entre la población argelina. Al final de 1955, el FLN había evolucionado de ser un grupo de resistencia emergente a una fuerza significativa en la lucha por la independencia. Había logrado unir a la población en torno a su causa y había establecido un movimiento de resistencia que se sentía cada vez más capaz de desafiar el dominio colonial. La lucha de Argelia por la libertad estaba en marcha, y el FLN había tomado el papel central en este proceso histórico. La noche del 1 de noviembre de 1954 marcó un punto de inflexión en la historia de Argelia. En esa fecha, el Frente de Liberación Nacional llevó a cabo una serie de ataques coordinados en diversas localidades del país, dando inicio a un conflicto que cambiaría el rumbo de la nación. Este estallido de la guerra no fue un evento aislado, sino el resultado de años de opresión colonial, descontento social y un creciente deseo de independencia que había estado fermentando en el corazón de la población argelina. Los ataques del FLN fueron cuidadosamente planificados y se dirigieron contra objetivos estratégicos, incluyendo cuarteles militares, comisarías de policía y otras instalaciones gubernamentales. La intención era clara: demostrar que el FLN no solo existía, sino que estaba dispuesto a luchar de manera efectiva contra el colonialismo francés.
Aunque las acciones fueron relativamente limitadas en comparación con la magnitud del conflicto que se avecinaba, sirvieron como un poderoso símbolo de resistencia y un grito de libertad para el pueblo argelino. La respuesta del gobierno francés no se hizo esperar. En los días siguientes a los ataques, las autoridades coloniales movilizaron rápidamente a sus fuerzas armadas para sofocar la insurrección. El ejército francés, con su experiencia en la lucha contra otros movimientos de resistencia, fue desplegado en gran número. Sin embargo, la estrategia del FLN se basaba en la guerra de guerrillas, que les permitía operar en la clandestinidad y atacar de manera sorpresa, aprovechando su conocimiento del terreno y el apoyo de la población local. A medida que los días se convertían en semanas, el conflicto se intensificó. Los enfrentamientos entre las fuerzas del FLN y el ejército francés se multiplicaron, y la violencia se extendió a lo largo y ancho del país. Los argelinos, que habían vivido bajo el yugo colonial durante más de un siglo, comenzaron a alzarse en apoyo del FLN, ya sea uniéndose a las filas de la resistencia o brindando ayuda a los combatientes. Este apoyo popular fue fundamental para la continuidad de la lucha, ya que proporcionaba recursos, refugio y asistencia a los guerrilleros. La guerra no solo tuvo un impacto en el campo de batalla, sino que también afectó profundamente la vida cotidiana de los argelinos. La represión y la brutalidad del ejército colonial se hicieron evidentes, con numerosas detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. La violencia indiscriminada contra la población civil fue una táctica utilizada por las autoridades francesas para tratar de desmantelar el apoyo al FLN. Sin embargo, estas acciones solo sirvieron para aumentar la determinación de los argelinos en su lucha por la libertad. El FLN, por su parte, continuó desarrollando su estrategia militar y política. A medida que la guerra avanzaba, se establecieron estructuras organizativas más sólidas dentro de sus filas, lo que permitió una mejor coordinación de los ataques y un uso más eficiente de los recursos. La resistencia se expandió a nuevas regiones, y el FLN logró establecer una red de comunicación que les permitía mantenerse en contacto con sus combatientes y con la población civil. Internacionalmente, la Guerra de Argelia atrajo la atención de diversos movimientos anticoloniales y de los medios de comunicación. A medida que las noticias sobre la brutalidad de la represión francesa se difundían, la solidaridad con el pueblo argelino crecía en otras partes del mundo. Grupos de derechos humanos y activistas comenzaron a denunciar las atrocidades cometidas por el ejército colonial, lo que contribuyó a generar una presión internacional sobre Francia. A lo largo de 1955, el conflicto continuó escalando. Las operaciones del FLN se volvieron más audaces y sofisticadas. Los guerrilleros llevaron a cabo ataques en áreas urbanas, provocando caos y desestabilizando la autoridad colonial. La lucha se trasladó de las zonas rurales a las ciudades, donde el FLN encontró un terreno fértil para movilizar a la población. La vida urbana se volvió un campo de batalla, y los enfrentamientos se intensificaron a medida que ambos bandos buscaban el control de las calles. En este contexto, se desarrollaron también campañas de propaganda por parte del FLN, que buscaban no solo mantener el apoyo interno, sino también ganar adeptos en el extranjero. A través de publicaciones, discursos y actos de solidaridad, el FLN logró posicionar su causa como parte de un movimiento más amplio de descolonización que estaba ocurriendo en todo el mundo. Este enfoque no solo ayudó a atraer la atención internacional hacia la cuestión argelina, sino que también permitió al FLN presentar su lucha como un modelo de resistencia frente al colonialismo. Sin embargo, la resistencia y el conflicto no estaban exentos de desafíos. A medida que la guerra se prolongaba, el FLN enfrentó tensiones internas y divisiones en su liderazgo. La presión del conflicto y la necesidad de tomar decisiones estratégicas a menudo llevaron a desacuerdos que podrían haber debilitado la cohesión del movimiento. A pesar de esto, el deseo de independencia y la determinación de luchar por un futuro mejor unieron a los argelinos en torno a la causa del FLN. El estallido de la guerra en 1954 fue solo el comienzo de un largo y arduo camino hacia la independencia. La valentía y el sacrificio de aquellos que se unieron al FLN en su lucha por la libertad se convirtieron en el motor de una resistencia que, aunque enfrentaba enormes desafíos, estaba decidida a no rendirse. La guerra había comenzado, y con ella, la historia de Argelia estaba a punto de transformarse de manera irreversible. La batalla de Argel, que tuvo lugar entre 1956 y 1957, se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos y decisivos de la Guerra de Independencia de Argelia. Este enfrentamiento no solo fue un conflicto militar,
sino también una confrontación ideológica y psicológica que mostró la complejidad de la lucha entre un pueblo que anhelaba su libertad y un poder colonial decidido a mantener su dominio a toda costa. La ciudad de Argel, con su densa población y su intrincada red de calles y barrios, se convirtió en el escenario principal de esta lucha. A medida que el FLN consolidaba su presencia en la capital, comenzó a establecer una red de activistas y guerrilleros que operaban en la clandestinidad. La resistencia se había infiltrado en la vida cotidiana de la ciudad, utilizando tácticas de guerrilla urbana para desafiar la autoridad colonial. La dinámica de la ciudad se tornó tensa, y la atmósfera de incertidumbre creció a medida que el conflicto se intensificaba. El ejército francés, consciente de la creciente amenaza del FLN en Argel, decidió implementar una estrategia de contrainsurgencia que buscaba desmantelar la red de apoyo al movimiento independentista. La respuesta fue una movilización masiva de tropas y recursos en un intento de recuperar el control de la ciudad. Los franceses llevaron a cabo redadas, arrestos masivos y una brutal campaña de represión que incluyó torturas y ejecuciones. La meta era aplastar la resistencia y sembrar el miedo entre la población argelina. La lucha en las calles de Argel se intensificó. Los guerrilleros del FLN llevaron a cabo ataques sorpresivos, utilizando bombas y emboscadas para desestabilizar al ejército francés. A menudo, estos ataques se dirigían a instalaciones militares y oficiales, pero también a civiles que eran considerados colaboradores con el régimen colonial. La estrategia del FLN era clara: deslegitimar la autoridad francesa y demostrar que la lucha por la independencia era inminente y justificada. En respuesta, el gobierno francés implementó tácticas de terror. La tortura se convirtió en una herramienta sistemática de interrogación, y las fuerzas de seguridad establecieron centros de detención clandestinos donde los sospechosos eran sometidos a abusos inimaginables. La brutalidad de la represión no solo buscaba obtener información sobre el FLN, sino también desmoralizar a la población y disuadirla de apoyar la causa independentista. Sin embargo, estas tácticas tuvieron un efecto contrario en muchos argelinos, ya que la violencia solo aumentó su determinación de luchar por su libertad. La batalla de Argel se convirtió en un campo de pruebas para las tácticas de guerra de contrainsurgencia. Las fuerzas francesas utilizaron la urbanización y la arquitectura de la ciudad a su favor, estableciendo puntos de control y patrullas constantes. Sin embargo, el FLN demostró una notable capacidad de adaptación. Los guerrilleros se movían entre los barrios, utilizando la complejidad del terreno urbano para llevar a cabo sus operaciones, a menudo con el apoyo de la comunidad local que proporcionaba refugio y recursos. El conflicto en Argel también atrajo la atención internacional. A medida que la situación se volvía más violenta y las noticias sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas francesas se filtraban a la prensa mundial, la guerra de Argelia se convirtió en un tema candente en el escenario global. Organizaciones de derechos humanos y activistas comenzaron a denunciar la brutalidad del colonialismo francés, lo que generó un creciente clamor por la justicia y la autodeterminación de los argelinos. En el centro de la batalla de Argel, la propaganda se convirtió en un arma crucial. El FLN utilizó folletos, panfletos y comunicados para difundir su mensaje y ganar el apoyo de la población. A través de su discurso, lograron presentar la resistencia como una lucha legítima por la libertad, lo que resonaba profundamente en los corazones de quienes habían sufrido bajo el yugo colonial. La narración de la lucha por la independencia se convirtió en una cuestión de honor y dignidad, lo que impulsó aún más a los argelinos a unirse al movimiento. Con el tiempo, la presión sobre el ejército francés comenzó a aumentar. A pesar de su superioridad numérica y tecnológica, las fuerzas coloniales se dieron cuenta de que no podían aplastar el deseo de libertad de un pueblo decidido a luchar por su independencia. Las bajas entre los soldados franceses comenzaron a incrementarse, y la desmoralización se hizo evidente en sus filas. La batalla se convirtió en un punto de inflexión, no solo en términos de tácticas militares, sino también en la percepción pública de la guerra. A medida que la batalla de Argel se prolongaba, la resistencia del FLN se volvía cada vez más audaz. En un movimiento estratégico, comenzaron a intensificar sus ataques en áreas donde la presencia del ejército francés era más débil. La guerra urbana se convirtió en un juego del gato y el ratón, con los guerrilleros del FLN desafiando constantemente a un ejército que intentaba mantener el control a través del miedo y la represión. Finalmente, a pesar de los esfuerzos franceses por aplastar al FLN en Argel, la batalla dejó una huella imborrable en la memoria histórica de Argelia. La lucha por la independencia se intensificó, y la determinación de los argelinos se fortaleció. La batalla de Argel se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la lucha por la libertad no se detendría ante la brutalidad del colonialismo.
La guerra había tomado un rumbo irreversible, y el futuro de Argelia estaba en juego, con el FLN a la vanguardia de un movimiento que no cesaría hasta alcanzar su objetivo final, la independencia. A lo largo de la Guerra de Independencia de Argelia, el papel de las mujeres fue fundamental y decisivo, aunque a menudo ha sido pasado por alto en los relatos históricos. Desde el inicio del conflicto, las mujeres argelinas no solo se vieron afectadas por la opresión colonial, sino que también se convirtieron en activistas y luchadoras, desempeñando roles esenciales tanto en el frente de batalla como en el ámbito social y político. Su participación en la resistencia fue una manifestación de su deseo de libertad y dignidad, así como un acto de desafío a las normas sociales impuestas por la colonización. Desde los primeros días de la guerra, muchas mujeres se unieron al FLN, organizándose en células clandestinas que llevaban a cabo actividades de resistencia. Su capacidad para moverse en la esfera privada les permitió llevar a cabo tareas esenciales, como la recolección de información, la distribución de propaganda y la provisión de refugio a los combatientes. Al ser menos sospechosas que los hombres, podían infiltrarse en las comunidades y las áreas controladas por el colonialismo para llevar a cabo estas actividades sin ser detectadas. Este papel de espionaje y apoyo logístico demostró ser vital para el éxito de las operaciones del FLN. Además de contribuir a la resistencia armada, las mujeres desempeñaron un papel crucial en la movilización de la población. Muchas se convirtieron en líderes comunitarias, organizando protestas, recolectando fondos y ayudando a reclutar nuevos miembros para el movimiento. A través de estas actividades, lograron crear un sentido de comunidad y solidaridad entre las mujeres, animándolas a unirse a la lucha por la independencia. Las mujeres comenzaron a desafiar no solo al colonialismo, sino también las estructuras patriarcales que habían limitado su participación en la vida pública hasta ese momento. La experiencia de la guerra también llevó a muchas mujeres a cuestionar su lugar en la sociedad. A medida que asumían roles más activos en la resistencia, comenzaron a desafiar las normas de género tradicionales. Las que alguna vez fueron relegadas a funciones domésticas pasaron a convertirse en combatientes y líderes políticas. Algunas mujeres se unieron directamente a las filas del FLN, participando en combates, y en algunos casos, llevando a cabo ataques suicidas. Sus historias de valentía y sacrificio se convirtieron en un símbolo de la lucha por la libertad, y su resistencia se entrelazó con la lucha por la igualdad de género. El impacto de la participación de las mujeres en la resistencia se extendió más allá del ámbito militar. En medio del conflicto, las mujeres también organizaron movimientos de asistencia social para ayudar a las familias afectadas por la guerra. Se establecieron redes de apoyo para proporcionar alimentos, atención médica y refugio a quienes lo necesitaban. Estas iniciativas no solo ayudaron a aliviar el sufrimiento de la población civil, sino que también fortalecieron el sentido de unidad y solidaridad entre los argelinos. A medida que la guerra avanzaba y la violencia aumentaba, el papel de las mujeres en la resistencia se volvió aún más crucial. La represión y el terror del gobierno francés llevaron a un aumento en las detenciones y ejecuciones, y muchas mujeres se encontraron en la línea del frente de la lucha. La brutalidad del conflicto no solo afectó a los hombres, sino que también se centró en las mujeres, quienes sufrieron violencia y abusos sistemáticos. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, muchas mujeres continuaron luchando y resistiendo, convirtiéndose en símbolos de coraje y determinación. Las mujeres también desempeñaron un papel importante en la propaganda del FLN. Utilizaron su voz para contar historias sobre el sufrimiento de la población y la injusticia del colonialismo. A través de canciones, poesía y literatura, transmitieron mensajes de esperanza y resistencia. Sus relatos de sufrimiento y lucha resonaron en toda la nación y, a su vez, inspiraron a otros a unirse a la causa. La narrativa de las mujeres se convirtió en una herramienta poderosa para movilizar apoyo tanto dentro de Argelia como en el escenario internacional. La participación de las mujeres en la guerra de Argelia no estuvo exenta de desafíos. A pesar de sus contribuciones significativas, muchas enfrentaron la discriminación y la violencia tanto por parte de las fuerzas coloniales como por parte de sus propios compatriotas. A menudo, su sacrificio y valentía fueron minimizados o ignorados en la posguerra, lo que llevó a que sus historias quedaran fuera de la narrativa oficial de la independencia. Sin embargo, a pesar de estas barreras, el legado de las mujeres en la resistencia perduró y se convirtió en un punto de referencia para futuras generaciones de mujeres argelinas. La Guerra de Independencia de Argelia fue, en muchos sentidos, una guerra de mujeres tanto como de hombres. La valentía, el sacrificio y la determinación de las mujeres argelinas fueron fundamentales para el éxito del movimiento de independencia. Su papel en la resistencia no solo desafió las estructuras de poder colonial,
sino que también desafió las normas de género que habían limitado su participación en la sociedad. A medida que la lucha por la libertad continuaba, las mujeres se convirtieron en agentes de cambio, moldeando no solo el futuro de Argelia, sino también el lugar de las mujeres en la sociedad argelina. Su participación en la resistencia dejó una huella profunda en la historia de Argelia y en la lucha por los derechos de las mujeres en el país. A medida que la guerra de independencia de Argelia se intensificaba, la respuesta del gobierno francés se tornó cada vez más brutal y represiva. La estrategia de contrainsurgencia adoptada por las autoridades coloniales buscaba aplastar la resistencia del Frente de Liberación Nacional mediante el uso de la violencia y el terror sistemático. Esta represión, que se manifestaba en diversas formas, se convirtió en un rasgo definitorio del conflicto, afectando profundamente a la población argelina y cimentando la determinación del movimiento independentista. Desde el estallido de la guerra en 1954, las fuerzas francesas implementaron tácticas que incluían redadas masivas, arrestos arbitrarios y la creación de centros de detención clandestinos. La población civil se convirtió en un blanco de estas acciones, ya que el ejército francés buscaba desmantelar cualquier apoyo a los guerrilleros del FLN. La violencia indiscriminada se utilizaba como método para infundir miedo y desconfianza en la comunidad, lo que a su vez buscaba desincentivar la participación en la resistencia. Uno de los métodos más atroces de represión fue la tortura, que se convirtió en una práctica sistemática en los interrogatorios de sospechosos. Las fuerzas de seguridad francesas establecieron un régimen de terror donde la tortura física y psicológica se utilizaba no solo para obtener información sobre el FLN, sino también para castigar a aquellos que se oponían al régimen colonial. Las historias de abusos y crueldades cometidas en los centros de detención comenzaron a filtrarse a la opinión pública, generando un creciente escándalo internacional, aunque esto no detuvo la violencia en el terreno. En las ciudades, la represión se hacía evidente a través de la militarización del espacio urbano. Las fuerzas francesas establecieron controles en las calles, llevándose a cabo registros y patrullajes constantes. Las comunidades eran sometidas a vigilancia intensa, y cualquier sospecha de actividad relacionada con el FLN podía llevar a represalias inmediatas. La vida cotidiana de los argelinos se transformó en un estado de alerta constante, donde el miedo se convirtió en parte integral de la existencia diaria. El uso de la violencia no se limitaba a las operaciones militares, también se extendía a la manipulación de la información. La propaganda se convirtió en un instrumento clave para el gobierno francés, que intentaba presentar su intervención en Argelia como una misión civilizadora y humanitaria. Sin embargo, a medida que las atrocidades se hacían más evidentes, la narrativa oficial se volvía cada vez más difícil de sostener. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre los abusos, y la imagen de un ejército colonial que luchaba por la paz se desmoronaba ante la realidad del sufrimiento de la población. La brutalidad del régimen francés también se reflejó en el trato a los prisioneros de guerra y a la población civil. Las ejecuciones extrajudiciales se volvieron comunes, y muchos argelinos desaparecieron sin dejar rastro. La represión no solo afectaba a los hombres, sino que las mujeres y los niños también sufrieron las consecuencias de la guerra. Las comunidades se vieron desgarradas, y el trauma causado por la violencia dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del pueblo argelino. La represión francesa también buscaba desmantelar la estructura social que apoyaba al FLN. Las autoridades coloniales intentaron dividir a la población, fomentando desconfianza entre las comunidades y utilizando tácticas de divide y vencerás. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo resultaron contraproducentes. La brutalidad del régimen colonial y la represión sistemática solo sirvieron para consolidar la unidad entre los argelinos y fortalecer su determinación de luchar por la independencia. A medida que la guerra se prolongaba, la resistencia se adaptaba y evolucionaba en respuesta a la represión. Aunque las tácticas de terror utilizadas por las fuerzas francesas buscaban desmoralizar a la población, el sufrimiento y la pérdida de vidas solo reforzaron el deseo de libertad y justicia. La resistencia se volvió más organizada, y el FLN encontró formas de contrarrestar la represión mediante estrategias de guerrilla y movilización popular. La represión también llevó al FLN a intensificar su propaganda y actividades de sensibilización. A través de su narrativa, lograron presentar la lucha por la independencia como una guerra justa contra un opresor brutal. La resistencia se convirtió en un símbolo de dignidad y resistencia, y el sufrimiento infligido por el colonialismo se transformó en un motor de movilización para la población argelina. A pesar de la represión, el FLN logró articular un mensaje de esperanza y unidad que resonaba en los corazones de los argelinos, convirtiendo la violencia en una herramienta de resistencia.
En este contexto de represión y resistencia, las tensiones alcanzaron su punto máximo. La brutalidad del régimen colonial, lejos de aplastar el movimiento, se convirtió en el combustible que alimentaba la llama de la resistencia. Cada acto de represión perpetrado por las fuerzas francesas solo servía para fortalecer la determinación de los argelinos en su búsqueda de libertad. La historia de la represión francesa durante la Guerra de Independencia de Argelia es, por lo tanto, una historia de resistencia, donde el sufrimiento se convierte en un catalizador para el cambio y la lucha por la autodeterminación. A medida que avanzaba la Guerra de Independencia de Argelia, el Frente de Liberación Nacional adoptó la táctica de la guerra de guerrillas como su principal estrategia militar. Este enfoque se convirtió en una respuesta efectiva a la superioridad numérica y tecnológica del ejército francés, permitiendo a los argelinos combatir desde una posición de desventaja. La guerra de guerrillas brindó al FLN la flexibilidad y movilidad necesarias para llevar a cabo ataques sorpresivos y desestabilizar a un enemigo que se había acostumbrado a la lucha convencional. La guerra de guerrillas se caracterizaba por su naturaleza descentralizada y su enfoque en operaciones rápidas y sorpresivas. Los guerrilleros del FLN, muchos de los cuales eran jóvenes voluntarios, se movilizaban en pequeñas unidades, lo que les permitía operar en terrenos difíciles y aprovechar su conocimiento del entorno. Esta estrategia se basaba en la idea de atacar rápidamente y luego retirarse antes de que las fuerzas francesas pudieran organizar una respuesta efectiva. Los guerrilleros aprendieron a utilizar el terreno a su favor, desde las montañas del Atlas hasta los barrios de las ciudades, convirtiendo cada rincón de Argelia en un potencial campo de batalla. Los ataques del FLN se centraron en objetivos estratégicos, como instalaciones militares, convoys de suministros y policías coloniales. A pesar de tener recursos limitados, los guerrilleros eran astutos y creativos, utilizando explosivos improvisados y emboscadas para causar bajas significativas en las fuerzas francesas. Los combates en las áreas rurales a menudo se libraban con un alto grado de apoyo popular, los campesinos proporcionaban información sobre los movimientos del enemigo, así como refugio y suministros a los guerrilleros. La guerra de guerrillas no solo se limitó a la resistencia armada. El FLN también llevó a cabo una guerra psicológica, buscando desmoralizar al enemigo y ganar el apoyo de la población. A través de propaganda, el FLN buscaba presentar la lucha como una causa justa por la libertad y la autodeterminación. Los guerrilleros se convirtieron en héroes en la imaginación colectiva de los argelinos, y sus acciones se celebraban en canciones y relatos populares, convirtiendo la resistencia en un símbolo de orgullo nacional. Sin embargo, la guerra de guerrillas también planteaba desafíos. La falta de recursos y la continua represión del ejército francés llevaron a dificultades logísticas. Las fuerzas coloniales respondieron con una brutalidad aún mayor, utilizando tácticas de represalia que buscaban aplastar la resistencia en las comunidades que apoyaban al FLN. A pesar de esto, la determinación de los guerrilleros y el apoyo popular se mantuvieron firmes. La brutalidad del enemigo solo reforzó la idea de que la lucha por la independencia era necesaria y justa. A medida que el conflicto se intensificaba, el FLN comenzó a coordinar sus operaciones guerrilleras con una mayor eficacia. Se establecieron redes de comunicación entre diferentes células de guerrilleros, y se llevaron a cabo ataques simultáneos en diversas partes del país para dispersar las fuerzas francesas y crear confusión. Esta estrategia de distracción permitió a los guerrilleros llevar a cabo ataques más audaces y efectivos, debilitando la moral del ejército colonial y demostrando que el FLN estaba dispuesto a luchar hasta el final. La guerra de guerrillas también tuvo un impacto significativo en la vida cotidiana de los argelinos. Las comunidades se vieron obligadas a adaptarse a la realidad de la guerra, y muchas personas se unieron a la resistencia de diversas maneras. Las mujeres desempeñaron un papel crucial en el apoyo a los guerrilleros, proporcionando alimentos, refugio y asistencia logística. La participación de las mujeres en la guerra de guerrillas rompió con los roles de género tradicionales y sentó las bases para un cambio social significativo en la sociedad argelina. El conflicto se extendió a las ciudades, donde el FLN llevó la guerra de guerrillas a un nuevo nivel. Los guerrilleros comenzaron a realizar atentados en áreas urbanas, utilizando tácticas de sabotaje y ataques sorpresa contra posiciones militares y colaboracionistas. Esta expansión de la guerra a entornos urbanos complicó aún más la situación para las fuerzas francesas, que se encontraban en una lucha constante para mantener el control sobre la población civil y prevenir que el FLN ganara más apoyo. A medida que la guerra de guerrillas continuaba, la situación se volvía cada vez más caótica. Las fuerzas francesas, aunque superiores en número y equipamiento, se encontraban atrapadas en un conflicto que parecía no tener fin.
La guerra de guerrillas se convirtió en un símbolo de la resistencia argelina, y el FLN logró consolidar su posición como la voz del pueblo en su lucha por la independencia. La capacidad del movimiento para adaptarse y sobrevivir en medio de la brutalidad del conflicto fue una prueba de su resiliencia y determinación. El uso de la guerra de guerrillas también llevó a la comunidad internacional a tomar nota del conflicto. Las atrocidades cometidas por las fuerzas francesas comenzaron a ser denunciadas en el exterior, lo que generó un creciente apoyo a la causa argelina. Los movimientos anticoloniales en todo el mundo vieron el conflicto como una lucha legítima por la autodeterminación, y el FLN logró capitalizar este sentimiento para atraer simpatizantes y recursos en el extranjero. A lo largo de los años, la guerra de guerrillas se convirtió en una parte integral de la identidad argelina. No solo representaba la lucha contra el colonialismo, sino que también simbolizaba la búsqueda de dignidad y libertad de un pueblo que había sido oprimido durante más de un siglo. La resistencia guerrillera se consolidó como un legado que perduraría en la memoria colectiva de Argelia, y el sacrificio de aquellos que lucharon en las filas del FLN se convertiría en una fuente de inspiración para futuras generaciones. La guerra de guerrillas en Argelia no solo transformó el paisaje político del país, sino que también redefinió las nociones de lucha y resistencia en el contexto de la descolonización. A medida que la guerra de independencia de Argelia se intensificaba, su impacto comenzó a resonar en el ámbito internacional, convirtiéndose en un foco de atención en la política global. La lucha de los argelinos por la autodeterminación no solo capturó la imaginación de los pueblos colonizados, sino que también generó un creciente interés entre los líderes y movimientos progresistas en todo el mundo. La guerra de Argelia se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonial y un ejemplo de cómo los pueblos oprimidos podían resistir y desafiar a las potencias coloniales. Desde los primeros días del conflicto, el FLN se esforzó por atraer la atención internacional hacia su causa. A través de campañas de propaganda y relaciones diplomáticas, los líderes del FLN buscaron presentar su lucha como parte de un movimiento más amplio por la liberación en el mundo. En foros internacionales, como las Naciones Unidas, los representantes argelinos comenzaron a abogar por el derecho de su pueblo a la autodeterminación, argumentando que la opresión colonial no tenía cabida en el mundo moderno. La brutalidad de la represión francesa, que incluía torturas y ejecuciones extrajudiciales, se filtró a la opinión pública internacional, generando indignación y rechazo. Los informes sobre las atrocidades cometidas por el ejército francés comenzaron a circular en los medios de comunicación, y las imágenes de la violencia se convirtieron en un poderoso catalizador para la solidaridad con la causa argelina. Las protestas y los movimientos de apoyo surgieron en diversas partes del mundo, desde Europa hasta América Latina y África, donde las luchas por la independencia y los derechos civiles estaban en auge. El apoyo al FLN también llegó de otros movimientos de liberación en África y Asia, que se identificaron con la lucha argelina. Muchos líderes de movimientos anticoloniales, como Nelson Mandela en Sudáfrica, vieron en Argelia un modelo de resistencia. La Conferencia de Bandung en 1955, que reunió a países recién independizados y a aquellos que luchaban por su liberación, sirvió como un espacio clave para discutir la solidaridad entre naciones en la búsqueda de la autodeterminación. Durante este tiempo, Argelia se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que luchaban contra el imperialismo. La Guerra Fría también jugó un papel importante en el impacto internacional de la Guerra de Argelia. Los dos bloques, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban interesados en la descolonización como parte de su competencia ideológica. La Unión Soviética, en particular, vio en la lucha argelina una oportunidad para expandir su influencia en África y apoyar causas anticoloniales. Proporcionaron asistencia material y militar al FLN, lo que ayudó a fortalecer su capacidad de resistencia. Al mismo tiempo, los países de Occidente, incluyendo a Estados Unidos, se vieron presionados a tomar una postura sobre el conflicto, especialmente a medida que la opinión pública se movilizaba en contra de las atrocidades cometidas por Francia. El apoyo internacional al FLN también se concretó a través de la creación de comités de solidaridad que organizaban eventos, recaudaban fondos y difundían información sobre la situación en Argelia. Estos comités se establecieron en varios países y se convirtieron en plataformas para amplificar las voces de los argelinos que luchaban por su libertad. La solidaridad internacional no solo proporcionó recursos al FLN, sino que también contribuyó a crear una red global de apoyo que fortalecía la legitimidad de la causa argelina. La Guerra de Argelia también tuvo un impacto significativo en la política interna de Francia. A medida que las noticias sobre la brutalidad del conflicto se difundían, crecieron las protestas y la oposición dentro del país.
Grupos de derechos humanos y activistas comenzaron a organizar manifestaciones en contra de la guerra, exigiendo un cambio en la política colonial de Francia. La presión interna se intensificó, y la guerra se convirtió en un tema divisivo en la sociedad francesa, lo que llevó a un debate más amplio sobre el colonialismo y la moralidad de las acciones del gobierno. El impacto internacional de la Guerra de Argelia culminó en 1958, cuando la situación se volvió insostenible para el gobierno francés. La presión interna y externa llevó a un cambio en la política hacia Argelia, y el general Charles de Gaulle, que había regresado al poder, comenzó a considerar la posibilidad de negociar la independencia. Este giro en la política fue, en gran medida, el resultado del creciente reconocimiento de que el colonialismo ya no era viable en la era moderna, y que la lucha de los argelinos había resonado en el corazón de muchas naciones que buscaban libertad. En resumen, la Guerra de Independencia de Argelia no solo fue un conflicto local, sino un fenómeno global que afectó el panorama político mundial. Su impacto internacional se sintió en la forma en que los pueblos colonizados comenzaron a ver su propia lucha por la autodeterminación y en cómo las potencias colonialistas comenzaron a enfrentar la realidad de un mundo que se estaba descolonizando rápidamente. La lucha argelina sirvió como un faro de esperanza y un modelo de resistencia para aquellos que aspiraban a la libertad, dejando una huella indeleble en la historia de la descolonización y los movimientos de liberación en todo el mundo. Durante la Guerra de Independencia de Argelia, el uso de la tortura se convirtió en una práctica sistemática y brutal por parte del ejército francés y las fuerzas de seguridad. En un intento desesperado por desmantelar el Frente de Liberación Nacional y sofocar la insurgencia, el gobierno francés implementó una política de terror que incluía la tortura como herramienta principal para obtener información y desmoralizar a la población argelina. Este enfoque no solo reveló la naturaleza extrema del colonialismo, sino que también dejó un legado de sufrimiento y trauma que perduraría mucho más allá del conflicto. La tortura se utilizó en los centros de detención clandestinos, donde los prisioneros eran sometidos a abusos inimaginables. Los testimonios de quienes sobrevivieron a estas experiencias son desgarradores y revelan un patrón de violencia que fue tanto físico como psicológico. Los métodos incluían golpizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, asfixia, y diversas formas de humillación. Las fuerzas francesas justificaban estos actos como necesarios para combatir el terrorismo, pero en realidad, eran una manifestación del deseo de mantener el control a través del miedo. Desde el comienzo del conflicto, la tortura se convirtió en una forma de castigo no solo para los combatientes del FLN, sino también para cualquier persona sospechosa de colaborar con la resistencia. Esto creó un clima de terror en el que la población civil se sentía constantemente amenazada. Las redadas masivas en barrios y comunidades llevaban a la detención arbitraria de hombres, mujeres y niños. Las familias vivían en la angustia constante de no saber si sus seres queridos regresarían a casa. La violencia del Estado se convirtió en una forma de control social, diseñada para desmantelar cualquier apoyo al movimiento independentista. El uso de la tortura no solo afectó a las víctimas directas, sino que también tuvo un impacto profundo en la sociedad argelina. La brutalidad y la deshumanización a las que estaban sometidos los prisioneros se convirtieron en un símbolo del colonialismo y la opresión. A medida que los relatos de tortura se filtraban a la población, la indignación y el deseo de resistencia se intensificaron. La tortura se convirtió en un catalizador para la movilización, ya que los argelinos comenzaron a ver su sufrimiento como parte de una lucha más amplia por la libertad y la dignidad. El FLN, consciente de la brutalidad que enfrentaban los argelinos, utilizó el sufrimiento como parte de su propaganda. A través de relatos y testimonios de tortura, lograron sensibilizar a la población y ganar el apoyo internacional. Las atrocidades cometidas por las fuerzas francesas se convirtieron en un punto de referencia para argumentar a favor de la resistencia y la necesidad de la independencia. La tortura no solo se presentó como un acto de violencia, sino como una violación de los derechos humanos que debía ser denunciada. A medida que la guerra avanzaba, la tortura se institucionalizó dentro del aparato militar francés. Se establecieron procedimientos y protocolos que normalizaron el uso de la violencia en los interrogatorios. Los torturadores no solo eran soldados, sino también oficiales que habían sido entrenados para aplicar técnicas de tortura. Este enfoque sistemático reflejaba una lógica de guerra que deshumanizaba al enemigo, considerándolo no solo como un combatiente, sino como un objetivo que justificaba cualquier medio necesario para ser silenciado. A pesar de la brutalidad del régimen colonial, el pueblo argelino mostró una notable resiliencia. Las atrocidades cometidas por las fuerzas francesas, lejos de desalentarlos, se convirtieron en un motivo de resistencia.
La tortura generó un sentido de unidad entre los argelinos, quienes se unieron en torno a la idea de que su lucha no era solo por la independencia, sino también por la dignidad humana. La resistencia se organizó no solo en el campo de batalla, sino también en la vida cotidiana, donde las comunidades se apoyaban mutuamente y compartían relatos de sufrimiento y coraje. Internacionalmente, el uso de la tortura en Argelia comenzó a atraer la atención de activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales. A medida que se difundían las noticias sobre las atrocidades, la opinión pública se movilizaba en contra de la brutalidad del colonialismo. Las imágenes de la tortura y el sufrimiento de los argelinos se convirtieron en un potente símbolo de la lucha anticolonial, y muchos comenzaron a cuestionar la legitimidad de la intervención francesa en Argelia. La presión internacional aumentó, lo que llevó a un creciente clamor por la justicia y la responsabilidad. A pesar de la guerra y la violencia, el espíritu de resistencia se mantuvo firme entre los argelinos. La tortura, aunque utilizada como un medio de control, se transformó en un símbolo del sufrimiento colectivo y la lucha por la libertad. La experiencia de la tortura dejó una huella imborrable en la memoria histórica de Argelia, y las historias de aquellos que fueron sometidos a este sufrimiento se convirtieron en narrativas de resistencia y dignidad. El uso de la tortura durante la Guerra de Independencia de Argelia no solo reveló la brutalidad del colonialismo, sino que también destacó la capacidad de un pueblo para resistir y luchar por su libertad. A pesar de los horrores y el trauma, la lucha por la autodeterminación continuó, impulsada por el deseo de justicia y la necesidad de restaurar la dignidad de una nación que había sido oprimida durante demasiado tiempo. La tortura se convirtió en una parte integral de la historia de Argelia, un recordatorio de los costos de la guerra y la resiliencia de aquellos que se negaron a rendirse. A medida que la guerra de independencia de Argelia se intensificaba, la respuesta de la comunidad internacional comenzó a tomar forma, reflejando un creciente interés y preocupación por la situación en el país. Desde el estallido del conflicto en 1954, el mundo observaba con atención cómo un pueblo oprimido luchaba por su libertad frente a un régimen colonial. Las atrocidades cometidas por las fuerzas francesas y la brutalidad de la represión comenzaron a resonar en diversos foros internacionales, generando un creciente clamor por la justicia y la autodeterminación. La Guerra de Argelia se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonial, y los movimientos de liberación en todo el mundo empezaron a ver en el FLN un modelo a seguir. Activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales comenzaron a documentar y denunciar las violaciones de los derechos humanos que ocurrían en el país. Informes sobre torturas, ejecuciones y detenciones arbitrarias fueron publicados en medios de comunicación, lo que contribuyó a poner bajo el foco de la opinión pública la situación de los argelinos. Las imágenes y relatos de la violencia colonial se convirtieron en un poderoso catalizador para la movilización social en diversas partes del mundo. En 1956, el conflicto alcanzó un punto álgido, y la comunidad internacional comenzó a reaccionar con más fuerza. En el ámbito político, países en desarrollo y movimientos de liberación comenzaron a expresar su apoyo al FLN y a condenar la intervención colonial francesa. Naciones como Egipto, que lideraba la lucha anticolonial en el mundo árabe, ofrecieron apoyo logístico y diplomático al movimiento argelino. La influencia de líderes como Gamal Abdel Nasser se hizo sentir, y se establecieron redes de solidaridad que unieron a diferentes movimientos de liberación en África y Asia. La Organización de las Naciones Unidas también comenzó a prestar atención al conflicto. Aunque al principio fue reacia a intervenir en asuntos coloniales, la creciente presión de la opinión pública y las movilizaciones de otros Estados miembros llevaron a que se discutiera la situación de Argelia en foros internacionales. En 1957, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas incluyó el caso de Argelia en su agenda, lo que significó un paso importante hacia el reconocimiento del derecho del pueblo argelino a la autodeterminación. A nivel de la sociedad civil, la respuesta a la guerra de Argelia fue igualmente notable. Se formaron comités de solidaridad en diversas ciudades alrededor del mundo, donde activistas organizaban manifestaciones, recaudaban fondos y difundían información sobre la lucha argelina. En Francia, las protestas contra la guerra fueron especialmente intensas, ya que muchos ciudadanos comenzaron a cuestionar la legitimidad de las acciones de su gobierno en Argelia. Grupos de derechos humanos, como la Liga de los Derechos Humanos, denunciaron públicamente las violaciones cometidas por el ejército francés, lo que generó un debate intenso sobre el colonialismo y la moralidad de la intervención. La prensa también desempeñó un papel crucial en la respuesta internacional al conflicto. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la guerra de manera más exhaustiva, informando sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas coloniales y el sufrimiento de la población argelina.
Documentales, artículos y reportajes fotográficos mostraron la brutalidad de la represión y la resistencia del pueblo argelino, lo que ayudó a sensibilizar a la opinión pública mundial. Este enfoque mediático no solo ayudó a generar simpatía por la causa argelina, sino que también presionó a los gobiernos a tomar una posición más activa en el conflicto. A medida que la presión internacional aumentaba, el gobierno francés se vio obligado a reconsiderar su enfoque ante el conflicto. Aunque al principio se negaron a ceder ante las exigencias de independencia, las críticas y la condena global comenzaron a desgastar la legitimidad del régimen colonial. La Guerra de Argelia se convirtió en un punto de referencia en el diálogo sobre el colonialismo y la autodeterminación, llevando a un mayor reconocimiento de que las potencias coloniales no podrían continuar ignorando las aspiraciones de los pueblos oprimidos. El apoyo internacional al FLN se consolidó en diferentes formas. Algunos países comenzaron a proporcionar asistencia material y militar al movimiento, lo que fortaleció su capacidad para resistir la represión. A medida que la guerra se prolongaba, las relaciones diplomáticas se establecieron entre el FLN y varios gobiernos que reconocían su lucha como legítima. Las conferencias internacionales y los encuentros entre líderes de movimientos de liberación se multiplicaron, creando un sentido de unidad y solidaridad entre aquellos que luchaban por la independencia. Las campañas de sensibilización también se llevaron a cabo en universidades y centros académicos en todo el mundo. Activistas y académicos comenzaron a organizar conferencias, charlas y debates sobre la situación en Argelia, lo que ayudó a educar a las nuevas generaciones sobre la lucha anticolonial. La historia de Argelia se convirtió en un tema de estudio y un ejemplo de resistencia frente al imperialismo, inspirando a otros movimientos de liberación en su búsqueda de justicia y libertad. A medida que la comunidad internacional se unía en solidaridad con el pueblo argelino, la guerra de independencia se convirtió en un símbolo de la lucha por la dignidad humana y la autodeterminación en un mundo que se encontraba en un proceso de transformación. La respuesta global a la guerra de Argelia no solo dio visibilidad a la causa argelina, sino que también contribuyó a abrir un diálogo más amplio sobre el colonialismo, los derechos humanos y la lucha por la justicia en el escenario internacional. La solidaridad internacional se convirtió en un componente esencial en la lucha del pueblo argelino, reforzando su determinación y su deseo de libertad frente a la opresión colonial. La guerra de independencia de Argelia no solo fue un conflicto interno, sino que también se inscribió en un contexto global de descolonización que estaba ocurriendo en el siglo XX. A medida que el Frente de Liberación Nacional luchaba por la autodeterminación, recibió el apoyo de otros movimientos de liberación que veían en la resistencia argelina un modelo de lucha contra el colonialismo. Este apoyo no solo se limitó a la solidaridad moral, sino que también se tradujo en asistencia material, logística y diplomática, creando un frente unido contra el imperialismo. Desde los primeros días del conflicto, el FLN buscó establecer conexiones con otros movimientos de liberación en África y Asia. El panorama político de la época estaba marcado por la lucha de diversas naciones que buscaban liberarse del yugo colonial. Países como Egipto, Ghana y Argelia se convirtieron en bastiones de la resistencia anticolonial y sirvieron como plataformas para la organización y el intercambio de estrategias entre diferentes movimientos. Líderes como Gamal Abdel Nasser, el presidente egipcio, se comprometieron a apoyar la causa argelina, reconociendo que la lucha de Argelia era parte de un movimiento más amplio por la justicia y la autodeterminación en el continente africano. El liderazgo del FLN también buscó establecer relaciones con organizaciones internacionales que abogaban por la descolonización. En 1955, el FLN participó en la Conferencia de Bandung, un encuentro histórico de líderes de países asiáticos y africanos que buscaban promover la cooperación y la solidaridad en la lucha contra el colonialismo. Este encuentro no solo proporcionó un foro para que los líderes argelinos presentaran su causa, sino que también les permitió establecer lazos con otros movimientos de liberación que compartían sus objetivos. La Conferencia de Bandung se convirtió en un hito en la historia de la descolonización, fortaleciendo la idea de que la lucha de Argelia era una lucha común contra la opresión. A lo largo de la guerra, el FLN recibió apoyo logístico y militar de varios gobiernos que estaban comprometidos con la causa anticolonial. Los países árabes, en particular, jugaron un papel crucial en la provisión de recursos y asistencia. Argelia se benefició de la ayuda de naciones como Egipto y Siria, que ofrecieron entrenamiento militar a los guerrilleros y proporcionaron armas y suministros. Esta asistencia ayudó a fortalecer la capacidad del FLN para llevar a cabo operaciones militares y resistir la represión brutal del ejército francés. Los movimientos de liberación en África también se unieron a la causa argelina. En el contexto de la Guerra Fría, muchos líderes africanos comenzaron a ver la lucha de Argelia como parte de una lucha más amplia contra el colonialismo y el imperialismo.
La solidaridad entre los movimientos de liberación se tradujo en el intercambio de tácticas, estrategias y experiencias. Líderes como Thomas Sankara en Burkina Faso y Julius Nyerere en Tanzania se convirtieron en fervientes defensores de la independencia argelina, organizando eventos y movilizaciones en apoyo a la causa. Además, la lucha de Argelia resonó en otras partes del mundo, especialmente en América Latina. Los movimientos guerrilleros en países como Cuba y Nicaragua vieron la resistencia argelina como un ejemplo de cómo los pueblos podían levantarse contra el colonialismo y el imperialismo. La Revolución cubana, liderada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos en todo el mundo, y el Che mismo expresó su apoyo a la lucha argelina. Los revolucionarios cubanos ofrecieron entrenamiento y asesoramiento a los guerrilleros del FLN, fortaleciendo aún más los lazos entre los movimientos de liberación. El apoyo internacional a la lucha de Argelia también se manifestó en el ámbito cultural. Intelectuales, artistas y escritores de diferentes partes del mundo comenzaron a expresar su solidaridad a través de sus obras. La poesía, la música y la literatura se convirtieron en formas de resistencia cultural que resonaban con la lucha de Argelia. Autores como Jean-Paul Sartre y Frantz Fanon, que escribieron sobre la opresión y la colonización, se convirtieron en voces prominentes que defendían la causa argelina y denunciaban las atrocidades del colonialismo francés. A medida que la guerra avanzaba, el apoyo de otros movimientos de liberación se convirtió en un componente vital de la resistencia argelina. La interconexión entre las luchas en diferentes partes del mundo ayudó a consolidar la idea de que la lucha por la independencia no era solo un asunto local, sino una parte integral de un movimiento global por la justicia y la autodeterminación. La solidaridad entre los movimientos de liberación se tradujo en un sentido de unidad y propósito común, donde las experiencias compartidas fortalecieron la determinación de los argelinos en su búsqueda de libertad. El apoyo de otros movimientos de liberación también ayudó a visibilizar la causa argelina en el escenario internacional. A medida que la presión internacional aumentaba, la comunidad global comenzó a reconocer la legitimidad de la lucha por la independencia. La resistencia argelina se convirtió en un símbolo de la lucha contra el colonialismo, inspirando a otros pueblos oprimidos a levantarse y luchar por su derecho a la autodeterminación. En este contexto de creciente apoyo internacional, la lucha de Argelia se consolidó como un referente en el movimiento de liberación global. El FLN no solo fue un actor clave en la lucha por la independencia de Argelia, sino que también se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión colonial en todo el mundo. La interconexión de las luchas por la libertad y la justicia fortaleció la causa argelina y ayudó a cimentar el legado de la resistencia en la historia de la descolonización. A medida que la guerra continuaba, el apoyo de otros movimientos de liberación se convirtió en un faro de esperanza y determinación, recordando a los argelinos que no estaban solos en su lucha por la libertad. La Conferencia de Ginebra, que tuvo lugar en 1958, se convirtió en un hito crucial en la guerra de independencia de Argelia, marcando un punto de inflexión en la lucha por la autodeterminación del pueblo argelino. Este evento reunió a representantes de diversas naciones y organizaciones internacionales, así como a delegados del Frente de Liberación Nacional, en un esfuerzo por encontrar una solución pacífica al conflicto que había desgastado a Argelia y a Francia durante años. La conferencia fue un reflejo del creciente reconocimiento internacional de la legitimidad de la lucha argelina y de la necesidad de abordar la cuestión colonial de manera seria. La situación en Argelia había alcanzado un punto crítico. La guerra había dejado un saldo devastador de vidas perdidas y destrucción, y la presión internacional sobre Francia para que reconsiderara su postura colonial se había intensificado. La brutalidad de la represión y las atrocidades cometidas por el ejército francés habían sido ampliamente documentadas y denunciadas, lo que llevó a un creciente clamor por una solución política al conflicto. En este contexto, la Conferencia de Ginebra se organizó como un esfuerzo por abrir un diálogo entre las partes en conflicto. Los representantes del FLN llegaron a Ginebra con la esperanza de que la conferencia les brindara una plataforma para exponer sus demandas y su lucha por la independencia. La delegación argelina estaba compuesta por líderes prominentes que habían jugado un papel clave en la resistencia, y su presencia en la conferencia subrayó la creciente legitimidad del movimiento independentista. La participación del FLN en un foro internacional tan importante reflejaba el reconocimiento de que la lucha de Argelia no era solo un asunto interno, sino una cuestión de importancia global. Francia, por su parte, se vio presionada a participar en la conferencia no solo por el creciente descontento interno, sino también por la presión internacional. El gobierno francés, liderado por el general Charles de Gaulle, entendió que la continuación de la guerra ya no era viable y que había llegado el momento de buscar una solución negociada.
Sin embargo, la posición francesa era compleja, ya que el gobierno buscaba mantener su influencia en Argelia mientras trataba de abordar las demandas de los argelinos. La conferencia se llevó a cabo en un clima de tensión, con negociaciones difíciles y una amplia gama de intereses en juego. Los representantes del FLN argumentaron con fervor a favor de la autodeterminación y la necesidad de poner fin a la ocupación colonial. Presentaron su lucha como un derecho legítimo del pueblo argelino a decidir su propio destino, apoyándose en el principio de autodeterminación que había sido proclamado en varias ocasiones por la comunidad internacional. A medida que las discusiones avanzaban, las diferencias entre las partes se hicieron evidentes. El FLN insistió en que la independencia total de Argelia era innegociable, mientras que los representantes franceses intentaron proponer un estatus intermedio que permitiría una mayor autonomía pero sin renunciar al control total. Estas tensiones reflejaron las dificultades inherentes a cualquier proceso de negociación en el contexto de un conflicto tan arraigado y violento. A pesar de los desacuerdos, la Conferencia de Ginebra representó un momento significativo en la historia de la lucha argelina. La mera celebración de la conferencia fue un reconocimiento del impacto que la resistencia argelina había tenido tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad internacional comenzó a vislumbrar el hecho de que la guerra de Argelia no solo era una lucha por la independencia, sino también una cuestión de derechos humanos y justicia social. La participación de otros países en la conferencia también destacó el interés global en la situación de Argelia. Naciones de África, Asia y América Latina asistieron como observadores o como partes interesadas, apoyando la causa argelina y abogando por una resolución pacífica al conflicto. La conferencia se convirtió en un foro donde se discutían las realidades del colonialismo y la lucha por la autodeterminación, lo que amplió el alcance de la resistencia argelina más allá de sus fronteras. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados en la conferencia, las negociaciones no lograron alcanzar un acuerdo definitivo. Las diferencias entre el FLN y el gobierno francés seguían siendo profundas, y la desconfianza persistía en ambas partes. La conferencia concluyó sin un resultado concreto, pero dejó claro que el camino hacia la independencia de Argelia estaba marcado por la complejidad de las relaciones internacionales y la resistencia interna. A pesar de la falta de un acuerdo en Ginebra, el evento tuvo un efecto catalizador en el curso de la guerra. La Conferencia de Ginebra ayudó a consolidar el apoyo internacional al pueblo argelino, y la lucha por la independencia ganó visibilidad en el escenario mundial. Mientras tanto, dentro de Argelia, el FLN continuó organizándose y movilizando a la población, llevando a cabo campañas de resistencia que reflejaban la determinación de los argelinos por alcanzar su libertad. La Conferencia de Ginebra se convirtió en un símbolo de los desafíos y las esperanzas de la lucha de Argelia por la independencia. Aunque no logró cerrar la brecha entre las partes en conflicto, sentó las bases para futuros diálogos y abrió la puerta a un reconocimiento más amplio de la causa argelina. La historia de la lucha por la independencia continuó desarrollándose, marcada por la resistencia persistente del pueblo argelino y el apoyo de la comunidad internacional, mientras se acercaba un momento decisivo en la búsqueda de la autodeterminación. En los años previos al estallido de la Guerra de Independencia de Argelia, el nacionalismo argelino comenzó a cobrar fuerza de manera significativa, emergiendo como una respuesta natural a más de un siglo de opresión colonial por parte de Francia. A medida que el descontento social y político se consolidaba, distintos grupos y organizaciones comenzaron a articular un discurso nacionalista que abogaba por la autodeterminación y la recuperación de la identidad cultural argelina. Este auge del nacionalismo se vio impulsado por una serie de factores interrelacionados que reflejaban la necesidad de un cambio radical en la relación entre Argelia y su colonizador. Uno de los elementos fundamentales que alimentaron el nacionalismo argelino fue la creciente conciencia de la identidad cultural y la historia común entre los argelinos. Las tradiciones, el idioma y la religión compartidos se convirtieron en pilares de unidad para un pueblo que había sido fragmentado y marginado por el colonialismo. Las generaciones más jóvenes comenzaron a redescubrir su herencia cultural, lo que fomentó un sentido de orgullo y pertenencia. Este renacer cultural se tradujo en un deseo de reivindicar la historia argelina y de resistir la asimilación forzada al modelo francés. La Primera Guerra Mundial también tuvo un efecto significativo en el auge del nacionalismo argelino. Muchos argelinos sirvieron en las fuerzas francesas durante el conflicto, con la esperanza de que su lealtad les valdría mayores derechos y reconocimiento tras la guerra. Sin embargo, al regresar a casa, se encontraron con que sus expectativas habían sido desilusionadas. La falta de reformas significativas y la continua opresión colonial llevaron a un creciente resentimiento y a la percepción de que el colonialismo no solo era injusto, sino que también era insostenible.
A lo largo de la década de 1920, el nacionalismo argelino comenzó a tomar forma de manera más organizada. Grupos políticos como el Partido del Pueblo Argentino y la Asociación de los Amigos del Manifiesto y de la Libertad comenzaron a abogar por los derechos de los argelinos y la independencia. Aunque estos movimientos eran aún fragmentados y carecían de una dirección unificada, sentaron las bases para el surgimiento de una conciencia nacional más cohesiva. Los líderes de estos movimientos comenzaron a articular un mensaje claro sobre la necesidad de la independencia y a movilizar a la población en torno a la idea de una Argelia libre. La década de 1930 fue testigo de un aumento en las actividades nacionalistas y en las protestas contra el régimen colonial. Las manifestaciones de 1936, conocidas como las protestas de Sétif, revelaron la profundidad del descontento entre la población argelina. Estas manifestaciones, aunque fueron reprimidas violentamente, sirvieron como un llamado a la acción, galvanizando a muchos argelinos que estaban dispuestos a luchar por sus derechos. El nacionalismo comenzó a ganar adeptos entre diferentes sectores de la sociedad, incluidos trabajadores, intelectuales y estudiantes, quienes vieron en la lucha por la independencia una forma de reivindicar su dignidad y su lugar en el mundo. A medida que la década avanzaba, y especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, el contexto internacional comenzó a favorecer el auge del nacionalismo en Argelia. La descolonización se convirtió en un fenómeno global, y las potencias coloniales se enfrentaban presión internacional para conceder la independencia a los pueblos oprimidos. El FLN, que había sido fundado en 1954, logró articular un discurso nacionalista que resonaba no solo en Argelia, sino también en el contexto de los movimientos de liberación en todo el mundo. La lucha argelina se posicionó como parte de un movimiento más amplio por la justicia y la autodeterminación. El FLN se convirtió en el principal vehículo del nacionalismo argelino, unificando diversas facciones y corrientes bajo una misma bandera. Sus líderes, muchos de los cuales habían sido influenciados por las ideas socialistas y nacionalistas, comenzaron a movilizar a la población en torno a la idea de una Argelia libre e independiente. La resistencia armada, junto a la movilización política y social, se convirtió en una estrategia clave para desafiar el dominio colonial y reclamar el derecho a la autodeterminación. El auge del nacionalismo argelino también se vio impulsado por la participación activa de las mujeres en la lucha por la independencia. Las mujeres comenzaron a jugar un papel crucial en la organización de manifestaciones, la recolección de fondos y el apoyo logístico para los guerrilleros. Su participación no solo desafió las normas de género tradicionales, sino que también contribuyó a crear un sentido de unidad en la lucha por la independencia. El nacionalismo argelino se convirtió en un movimiento inclusivo, donde hombres y mujeres se unieron en la búsqueda de un futuro mejor para su país. La violencia de la represión colonial también tuvo un efecto catalizador en el auge del nacionalismo. A medida que las fuerzas francesas intensificaban su campaña de terror, el sufrimiento de la población argelina se convirtió en un poderoso motivador para la resistencia. La brutalidad del régimen colonial fortaleció la determinación de los argelinos de luchar por su libertad, consolidando aún más el sentimiento nacionalista. La idea de que la independencia era no solo un derecho, sino una necesidad urgente, se arraigó en la conciencia colectiva del pueblo argelino. La combinación de estos factores llevó a una creciente cohesión del movimiento nacionalista en Argelia. A medida que el FLN ganaba fuerza y legitimidad, el país se preparaba para un conflicto que cambiaría su rumbo para siempre. El auge del nacionalismo argelino no solo transformó la lucha por la independencia, sino que también redefinió la identidad nacional y sentó las bases para la construcción de un Estado soberano. Con el pueblo argelino decidido a luchar por su dignidad y libertad, el nacionalismo se convirtió en la fuerza motriz detrás de un movimiento que resonaría en la historia de la descolonización y la lucha por los derechos humanos en todo el mundo. En 1962, tras casi 8 años de un conflicto desgastante y violento, se firmaron los Acuerdos de Évian, que marcaron un hito en la historia de Argelia y su lucha por la independencia. Estos acuerdos fueron el resultado de intensas negociaciones entre el gobierno francés y el Frente de Liberación Nacional, y representaron el reconocimiento oficial por parte de Francia de la legitimidad de la lucha argelina por su autodeterminación. El contexto de las negociaciones en Évian era complejo. A lo largo de la guerra, el pueblo argelino había demostrado un compromiso inquebrantable en su resistencia contra el colonialismo, y la presión interna y externa sobre Francia para poner fin a la guerra había crecido considerablemente. La opinión pública francesa estaba cada vez más cansada del conflicto, y las manifestaciones en Francia contra la guerra aumentaban en número e intensidad. Además,
la comunidad internacional había comenzado a condenar las atrocidades cometidas durante el conflicto, lo que hizo que la posición de Francia se volviera insostenible. Las negociaciones en Evian comenzaron en un ambiente tenso, pero con una clara intención de alcanzar un acuerdo que pusiera fin al derramamiento de sangre. Los representantes del FLN llegaron a la mesa de negociaciones con la firme convicción de que la independencia total era la única opción aceptable. Por su parte, el gobierno francés, bajo la dirección del general Charles de Gaulle, se encontró en una posición difícil. Aunque deseaba mantener cierta influencia en Argelia, la realidad de la guerra y la presión tanto interna como externa lo llevaron a considerar la posibilidad de conceder la independencia. Las conversaciones se desarrollaron durante varios meses y abarcaron una amplia gama de temas, incluyendo el futuro político de Argelia, la situación de los colonos franceses en el país y la cuestión de los derechos humanos. A medida que se discutían los términos, el FLN se mantuvo firme en su demanda de un referéndum para que el pueblo argelino decidiera su propio destino. La postura del FLN, respaldada por la determinación de la población argelina, fue clave para lograr un acuerdo que reflejara sus aspiraciones. Finalmente, el 21 de marzo de 1962, se firmaron los acuerdos de Evian en un ambiente de esperanza y expectación. El acuerdo estableció un alto el fuego inmediato y sentó las bases para la independencia de Argelia. Se garantizó la celebración de un referéndum en el que el pueblo argelino podría decidir su futuro político. Este referéndum se llevaría a cabo en julio de 1962, y, aunque la independencia ya había sido de facto reconocida, el proceso formalizó la voluntad del pueblo argelino de ser finalmente libre. Los acuerdos de Evian también incluían disposiciones sobre la protección de los derechos de los colonos franceses que decidieran quedarse en Argelia tras la independencia. Se establecieron garantías para su seguridad y se prometió que se respetarían sus derechos. Sin embargo, la realidad de la situación en el terreno era más compleja. Muchos colonos temían por su futuro y decidieron abandonar el país, lo que llevó a un éxodo masivo de europeos que habían vivido en Argelia durante generaciones. La firma de los acuerdos de Evian fue un momento de gran celebración para el pueblo argelino. Después de años de lucha, sacrificios y sufrimiento, la independencia parecía finalmente a la vista. Las calles de Argel y otras ciudades se llenaron de júbilo, y la determinación de los argelinos de construir un futuro libre y soberano se hizo palpable. Sin embargo, la transición hacia la independencia también estuvo marcada por desafíos significativos. La guerra había dejado profundas heridas en la sociedad argelina, y la reconstrucción del país requeriría un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. El referéndum del 5 de julio de 1962 se llevó a cabo en un ambiente de optimismo. Con una abrumadora mayoría, el pueblo argelino votó a favor de la independencia, lo que selló oficialmente el destino del país. Argelia se convirtió en un estado soberano y libre, marcando el final de más de un siglo de dominio colonial francés. La independencia fue un logro monumental, no solo para los argelinos, sino también para todos los movimientos de liberación que luchaban en todo el mundo. Sin embargo, los acuerdos de Evian y la independencia no pusieron fin a las tensiones ni a los desafíos en Argelia. La construcción de una nueva nación requería enfrentar las divisiones internas que habían surgido durante la guerra y abordar las heridas profundas que la violencia había dejado en la sociedad. A medida que Argelia se adentraba en su nueva etapa como nación independiente, el legado del conflicto y la lucha por la autodeterminación seguirían moldeando su futuro. El 5 de julio de 1962, Argelia se despertó con una mezcla de esperanza y euforia. Este día había sido aguardado con ansias durante años, marcado por un largo y doloroso camino de lucha y sacrificio en la búsqueda de la independencia del dominio colonial francés. La jornada no solo señalaba el final de más de un siglo de opresión, sino que también representaba el nacimiento de una nueva nación, un sueño que se había gestado en el corazón del pueblo argelino a lo largo de décadas de resistencia. Desde la madrugada, las calles de Argel y de otras ciudades se llenaron de fervor patriótico. La población se preparó para celebrar un acontecimiento que cambiaría el rumbo de su historia. Las banderas argelinas ondeaban en cada rincón, y la música tradicional resonaba en el aire, evocando un sentido de unidad y orgullo nacional. Las familias se reunieron, las comunidades se unieron y el entusiasmo era palpable. La independencia no solo era un triunfo político, sino un momento de reivindicación de la identidad argelina, una oportunidad para reconstruir un país desgastado por la guerra. La proclamación oficial de la independencia se llevó a cabo en un ambiente de júbilo y solemnidad. El líder del FLN, Ahmed Ben Bella, se convirtió en la figura central de este momento histórico.
En una ceremonia celebrada en la capital, ante miles de argelinos que se habían congregado para presenciar la declaración, Ben Bella pronunció un discurso que resonó en el corazón de la nación. Con palabras cargadas de emoción, habló sobre el sacrificio de aquellos que habían luchado y caído durante la guerra, honrando a los mártires que habían dado su vida por la libertad. Hoy, Argelia es libre, proclamó, mientras la multitud estallaba en vítores y aplausos. La emoción se apoderó de los presentes, y el grito de «¡Viva Argelia!» retumbó en el aire, resonando como un eco de la resistencia y la determinación del pueblo. La independencia ahora era una realidad tangible, y la promesa de un futuro soberano comenzaba a tomar forma. La alegría era inmensa, pero también había un profundo sentido de responsabilidad. La nación recién nacida enfrentaba el desafío de construir un Estado que reflejara las aspiraciones y los sueños de su pueblo. La proclamación de la independencia fue un momento de gran simbolismo, pero también marcó el inicio de una nueva etapa llena de retos. Argelia debía enfrentarse a las secuelas de la guerra, que había dejado profundas cicatrices en la sociedad. La economía estaba devastada, la infraestructura destruida y las tensiones sociales persistían. La población argelina, que había luchado valientemente por su libertad, ahora debía unirse para reconstruir el país y forjar un nuevo camino. Los días siguientes a la proclamación estuvieron marcados por una mezcla de celebración y reflexión. Las festividades continuaron, pero también se hizo evidente la necesidad de establecer un gobierno que pudiera abordar las múltiples cuestiones que enfrentaba la nación. El FLN, que había liderado la resistencia, se convirtió en el partido político dominante y asumió la responsabilidad de dirigir el país en esta nueva fase de independencia. Sin embargo, la transición no fue sencilla, y las expectativas eran altas. La población anhelaba un cambio real y significativo, y el FLN debía demostrar su capacidad para cumplir con esas expectativas. La independencia de Argelia no solo resonó en el país, sino que también envió ondas de esperanza a otros movimientos de liberación en el mundo. Argelia se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonial y un modelo para aquellos que aspiraban a la autodeterminación. La comunidad internacional comenzó a prestar atención a la nueva nación, y muchos países recién independizados vieron en Argelia un ejemplo de resistencia exitosa contra el colonialismo. Los líderes argelinos, a su vez, comenzaron a establecer relaciones diplomáticas con otros países y movimientos de liberación, reafirmando su compromiso con la solidaridad internacional. La celebración de la independencia se extendió más allá de las fronteras de Argelia. Los argelinos que vivían en el extranjero se unieron a las festividades, organizando eventos en ciudades de todo el mundo para conmemorar el logro de su nación. Las comunidades argelinas en Francia, en particular, participaron activamente en la celebración, marcando un momento de reconciliación y orgullo después de años de conflicto. La independencia fue un triunfo colectivo que trascendía a cualquier individuo o grupo, fue el logro de un pueblo que había sufrido, luchado y finalmente triunfado. Sin embargo, el camino hacia la consolidación de la independencia estaba lleno de desafíos. La política interna se tornó compleja, ya que las tensiones y las diferencias ideológicas comenzaron a emerger en el seno del FLN y entre otros grupos políticos. La necesidad de establecer un gobierno inclusivo y representativo se hizo evidente, y la nación se enfrentó a la tarea monumental de construir un Estado que pudiera unir a su diversa población en torno a un objetivo común. A medida que Argelia avanzaba hacia su futuro, la proclamación de independencia se convirtió en un recordatorio constante del sacrificio y la determinación de aquellos que habían luchado por la libertad. El espíritu de resistencia que había caracterizado la lucha por la independencia seguía vivo en el corazón del pueblo, y la construcción de una nueva nación se convirtió en un compromiso colectivo. La independencia no era solo un logro político, era una oportunidad para redefinir la identidad de Argelia y para construir un futuro que honrara la memoria de quienes habían dado su vida por la libertad. Con la proclamación de independencia, Argelia se posicionaba en el mapa del mundo como una nación soberana, lista para enfrentar los retos que se presentaban en su camino hacia la construcción de un futuro próspero y libre. La proclamación de la independencia de Argelia en 1962 marcó el final de un largo y doloroso conflicto, pero las secuelas de la guerra de independencia dejaron una huella profunda en la sociedad argelina. Años de lucha, sufrimiento y resistencia habían transformado el país, y la nueva nación se enfrentaba a desafíos monumentales mientras intentaba reconstruir su identidad y su futuro. Uno de los efectos más evidentes del conflicto fue la devastación económica que sufrió Argelia. La guerra había causado daños masivos a la infraestructura del país, desde edificios y carreteras hasta fábricas y sistemas de transporte. La agricultura, que era una de las principales fuentes de sustento para la población, había quedado gravemente afectada.
Muchos campos habían sido destruidos o abandonados durante la guerra, y la escasez de recursos se convirtió en un problema inmediato. La economía argelina, que ya había estado sometida a la explotación colonial, se encontraba en una situación crítica, y el nuevo gobierno tenía la responsabilidad de revitalizarla. La reconstrucción de Argelia requería no solo recursos económicos, sino también una fuerte voluntad política. El FLN, como partido dominante, se comprometió a abordar los problemas económicos, pero se enfrentó a la dura realidad de la falta de experiencia administrativa y a la presión de una población que esperaba resultados rápidos. La necesidad de implementar reformas agrarias y políticas de desarrollo se hizo evidente, pero las tensiones internas y la falta de capital dificultaron el avance. Las promesas de prosperidad y modernización chocaron con la dura realidad de un país que había sufrido durante años y que requería atención inmediata. Además de los problemas económicos, las secuelas del conflicto se manifestaron en el ámbito social. La guerra había dejado un legado de trauma y sufrimiento en la población. Miles de argelinos habían muerto, y muchos más habían sido heridos o desplazados. Las historias de atrocidades, torturas y pérdidas personales se entrelazaron en la memoria colectiva del pueblo argelino. El dolor de la guerra no se olvidó fácilmente, y la construcción de una nueva identidad nacional implicaba reconocer y abordar las heridas del pasado. La violencia y las injusticias cometidas durante la guerra también llevaron a la aparición de tensiones sociales y políticas en la nueva Argelia. Las diferencias ideológicas y las luchas de poder comenzaron a surgir entre los líderes del FLN y otros grupos políticos que habían estado involucrados en la resistencia. Aunque la independencia había unido a los argelinos en una causa común, la transición hacia un gobierno estable y efectivo no fue sencilla. La falta de pluralismo político y la represión de la disidencia llevaron a frustraciones y descontento entre aquellos que esperaban un cambio real y significativo. A medida que el FLN consolidaba su poder, algunos sectores de la población comenzaron a cuestionar las políticas y decisiones del gobierno. Las expectativas de un Estado que representara los intereses de todos los argelinos chocaban con la realidad de un liderazgo que a menudo era autoritario y centralizado. La falta de participación política y la represión de la oposición se convirtieron en un tema recurrente, generando un clima de desconfianza y resentimiento, particularmente entre aquellos que habían luchado por la independencia y que ahora se sentían excluidos del proceso político. El impacto del conflicto también se reflejó en la identidad cultural de Argelia. La guerra había sido un tiempo de reafirmación de la identidad argelina, pero también dejó una sensación de fragmentación. Las tensiones entre diferentes grupos étnicos y culturales, así como las divisiones entre quienes habían apoyado al FLN y aquellos que habían colaborado con las fuerzas coloniales, complicaron el proceso de construcción de una identidad nacional inclusiva. La diversidad de Argelia, que históricamente había sido una fuente de riqueza cultural, se convirtió en un desafío para el nuevo Estado, que debía encontrar maneras de unificar a su pueblo en un contexto de diferencias y tensiones. La cuestión de los derechos de las mujeres también se vio afectada por las secuelas del conflicto. Durante la guerra, las mujeres habían desempeñado un papel crucial en la resistencia y la lucha por la independencia, pero tras la proclamación de la independencia, muchas se encontraron en una situación precaria. A pesar de haber contribuido significativamente a la causa, las mujeres a menudo enfrentaron discriminación y exclusión en la vida política y social. Las promesas de igualdad y derechos que habían surgido durante la lucha por la independencia no se tradujeron en cambios reales en la vida cotidiana de muchas argelinas. En el ámbito internacional, las secuelas de la Guerra de Independencia de Argelia también tuvieron un impacto significativo. La lucha de Argelia se convirtió en un referente para otros movimientos de liberación en África y en el mundo, pero también generó una creciente atención sobre las realidades de la descolonización. La forma en que Argelia abordó sus desafíos internos fue observada de cerca por otros países que buscaban liberarse del colonialismo, y las lecciones aprendidas de la guerra y la independencia se convirtieron en un tema de discusión en los círculos políticos internacionales. El legado del conflicto se convirtió en un recordatorio constante de los costos de la guerra y de la importancia de la paz y la reconciliación. A medida que Argelia avanzaba hacia su futuro, la necesidad de abordar las heridas del pasado se hizo evidente. La memoria de los caídos y de las injusticias sufridas durante la lucha por la independencia debía ser honrada mientras el país se esforzaba por construir un futuro mejor. La independencia, aunque celebrada, no era el final de la historia, era el comienzo de un nuevo capítulo lleno de desafíos, oportunidades y la esperanza de un futuro en el que el pueblo argelino pudiera vivir en paz y dignidad. Tras la proclamación de la independencia de Argelia en 1962, el nuevo Estado se enfrentó a un desafío monumental, la construcción de una identidad nacional cohesiva.
La lucha por la identidad nacional se convirtió en un proceso crucial que buscaba unificar a un pueblo diverso que había vivido durante más de un siglo bajo el yugo colonial. La guerra de independencia había sido, en gran medida, una lucha por la autodeterminación, pero también había despertado un sentido de pertenencia y una necesidad de definir lo que significaba ser argelino en un mundo post-colonial. La identidad nacional argelina estaba profundamente arraigada en la historia y la cultura del país. Durante el periodo colonial, las autoridades francesas habían intentado despojar a los argelinos de su herencia cultural y lingüística, promoviendo la asimilación y la cultura francesa como superiores. Sin embargo, la resistencia argelina había preservado y reafirmado una rica herencia cultural que incluía la lengua árabe, las tradiciones bereberes y el Islam. La guerra había sido un tiempo de redescubrimiento de estas raíces, y con la independencia, existía un ferviente deseo de celebrar y promover esta identidad cultural. El FLN, como partido dominante, desempeñó un papel central en la construcción de esta nueva identidad. Desde el principio, se comprometió a inculcar un sentido de orgullo nacional y a promover la unidad entre los diversos grupos que conformaban la sociedad argelina. Sin embargo, el desafío era considerable. Argelia era un país multiétnico, con una población compuesta por árabes, bereberes y otros grupos, cada uno con su propia historia y tradiciones. La construcción de un sentido de identidad nacional que incluyera a todos se convirtió en un objetivo primordial, pero también en una tarea compleja. La lengua fue uno de los aspectos más significativos en la lucha por la identidad nacional. Durante la Guerra de Independencia, el árabe y el tamazigh, y la lengua bereber, se convirtieron en símbolos de resistencia y de la lucha por la dignidad. Tras la independencia, el nuevo gobierno se comprometió a promover el árabe como lengua oficial y a integrar la lengua y cultura bereber en la identidad nacional. Sin embargo, esta transición no fue sencilla. Las tensiones lingüísticas y culturales surgieron, y algunos sectores de la población sentían que su identidad estaba siendo amenazada por un enfoque que privilegiaba el árabe en detrimento de otras lenguas y tradiciones. La educación se convirtió en un medio fundamental para promover la identidad nacional. Se implementaron reformas educativas que buscaban enseñar la historia y la cultura argelinas, así como la lengua árabe. La narrativa de la Guerra de Independencia se convirtió en un elemento central del currículo escolar, y las nuevas generaciones fueron educadas en el espíritu de la resistencia y la autodeterminación. Sin embargo, el sistema educativo también enfrentó desafíos, ya que la falta de recursos y experiencia complicó la implementación de un programa educativo inclusivo y efectivo. La cultura y el arte jugaron un papel importante en la lucha por la identidad nacional. Escritores, poetas y artistas comenzaron a explorar y expresar la experiencia argelina a través de sus obras. La literatura se convirtió en una forma de reivindicación de la identidad y de la memoria colectiva, reflejando las luchas, los sufrimientos y las aspiraciones del pueblo argelino. La música y la danza, que habían sido parte integral de la cultura argelina, también resurgieron con fuerza, convirtiéndose en herramientas de resistencia y celebración en el contexto de la independencia. Sin embargo, la lucha por la identidad nacional no estuvo exenta de conflictos internos. A medida que el FLN consolidaba su poder, surgieron tensiones entre diferentes grupos y corrientes dentro de la sociedad argelina. La inclusión de todas las voces y tradiciones se convirtió en un desafío, y algunos segmentos de la población comenzaron a sentir que sus identidades específicas estaban siendo ignoradas o marginadas. Las diferencias étnicas, lingüísticas y culturales plantearon interrogantes sobre cómo construir una identidad nacional que fuera verdaderamente inclusiva. La política también desempeñó un papel en la lucha por la identidad nacional. A medida que el FLN se consolidaba como partido dominante, algunos críticos comenzaron a cuestionar su enfoque autoritario y la falta de espacio para la disidencia. La represión de voces críticas se convirtió en un tema de debate, y muchos argelinos comenzaron a demandar un mayor pluralismo político y una representación más amplia en la construcción de la identidad nacional. La tensión entre la necesidad de unidad y el deseo de diversidad se convirtió en una constante en la política argelina. A pesar de estos desafíos, la lucha por la identidad nacional se mantuvo como un proceso dinámico y en evolución. Con el paso del tiempo, Argelia se fue definiendo como un país que, aunque profundamente marcado por su historia de colonización y guerra, también era un crisol de culturas y tradiciones. La identidad nacional comenzó a tomar forma a través de la celebración de la diversidad y el reconocimiento de todas las voces que componían la sociedad argelina. La lucha por la identidad nacional se convirtió, en última instancia, en un proceso de reconciliación con el pasado.
Las memorias de la guerra, los sacrificios de aquellos que lucharon por la independencia y la necesidad de construir un futuro en paz se entrelazaron en la narrativa nacional. La historia de Argelia no solo se definió por la lucha contra el colonialismo, sino también por el deseo de crear un país que reflejara las aspiraciones de su pueblo. A medida que Argelia avanzaba hacia el futuro, la lucha por la identidad nacional se mantenía como una parte esencial de su historia, recordando a todos los argelinos la importancia de la unidad en la diversidad y el legado de aquellos que habían luchado por la libertad. El legado de la Guerra de Independencia de Argelia se extiende mucho más allá de su conclusión formal en 1962. Esta guerra, que fue una lucha intensa y dolorosa por la autodeterminación, dejó una huella indeleble en la identidad nacional, la política y la sociedad argelina. A medida que el país emergió de la oscuridad del colonialismo, los efectos de la guerra se hicieron sentir en múltiples dimensiones, moldeando el futuro de Argelia y su lugar en el mundo. Uno de los legados más significativos de la guerra fue la creación de una identidad nacional colectiva. La resistencia contra el colonialismo unió a diversos grupos étnicos y culturales en un esfuerzo común por la libertad. La narrativa de la guerra se convirtió en un símbolo de orgullo y dignidad para el pueblo argelino. Los héroes de la resistencia, aquellos que lucharon y sufrieron por la independencia, fueron elevados a la categoría de figuras icónicas, y sus historias se convirtieron en parte integral de la memoria colectiva de la nación. La guerra no solo fue una lucha por la soberanía, sino también un proceso de reafirmación de la identidad cultural y lingüística, que había sido despojada durante el colonialismo. Sin embargo, el legado de la guerra también estuvo marcado por el sufrimiento y el trauma. La violencia de la guerra dejó profundas cicatrices en la sociedad argelina. Miles de argelinos perdieron la vida, y muchos más sufrieron heridas físicas y psicológicas. Las historias de tortura, pérdida y deshumanización se entrelazaron en la memoria colectiva, creando un sentido de dolor que persistió mucho después de la proclamación de la independencia. El reconocimiento de este sufrimiento fue fundamental para el proceso de reconciliación y para abordar las heridas abiertas que había dejado el conflicto. Políticamente, la guerra dejó un legado de centralización del poder en el FLN. Tras la independencia, este partido se estableció como la fuerza dominante en la política argelina. Aunque el FLN había liderado la lucha por la libertad, su consolidación en el poder también llevó a una falta de pluralismo político. Las tensiones entre el deseo de unidad nacional y la necesidad de diversidad política se hicieron evidentes, y las críticas al régimen comenzaron a surgir a medida que algunos sectores de la población se sentían excluidos del proceso político. La falta de espacio para la disidencia se convirtió en un tema recurrente en la política argelina, y el legado de la guerra se fusionó con las luchas internas por la democracia y la participación ciudadana. El impacto de la guerra en la economía de Argelia también dejó un legado duradero. La economía del país, ya debilitada por años de explotación colonial y destrucción durante el conflicto, requería una reconstrucción significativa. La independencia trajo consigo la esperanza de un desarrollo sostenible, pero los desafíos eran inmensos. La lucha por la modernización y la diversificación de la economía se convirtió en un tema central en la agenda del nuevo gobierno. Las políticas económicas adoptadas en los años posteriores a la independencia se vieron influenciadas por la necesidad de abordar las desigualdades sociales y las expectativas de un pueblo que había luchado por su libertad. El legado de la guerra también se reflejó en el papel de las mujeres en la sociedad argelina. Durante el conflicto, las mujeres desempeñaron un papel crucial en la resistencia, desafiando las normas de género tradicionales y contribuyendo significativamente a la causa. Sin embargo, tras la independencia, muchas se encontraron en una situación precaria. A pesar de haber mostrado valentía y determinación durante la guerra, las mujeres a menudo enfrentaron discriminación y exclusión en la vida política y social. La lucha por la igualdad de género se convirtió en un tema importante en el contexto del legado de la guerra, y las argelinas comenzaron a abogar por sus derechos en la nueva sociedad. A nivel internacional, el legado de la Guerra de Independencia de Argelia resonó en otros movimientos de liberación en todo el mundo. La lucha de Argelia se convirtió en un símbolo de resistencia contra el colonialismo y una fuente de inspiración para aquellos que buscaban la autodeterminación. Líderes de movimientos de liberación en África y Asia encontraron en la experiencia argelina un modelo a seguir, y el país se destacó en la escena internacional como un referente en la lucha por la justicia y la libertad. La Guerra de Independencia de Argelia también dejó un legado en las relaciones entre Argelia y Francia. La historia del conflicto y las heridas del pasado complicaron las interacciones entre ambos países en los años posteriores a la independencia. Las tensiones persistieron, y la memoria de la guerra influyó en la política y la percepción mutua.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, también surgieron oportunidades para el diálogo y la reconciliación, y ambos países comenzaron a enfrentar el desafío de construir una relación basada en el respeto y la cooperación. El legado de la Guerra de Independencia de Argelia es, por lo tanto, un mosaico complejo de recuerdos, aspiraciones y desafíos. La lucha por la libertad dejó una profunda huella en la identidad nacional, la política y la sociedad. A medida que Argelia avanzaba hacia el futuro, el país se esforzaba por integrar el legado de su pasado en la construcción de una nación inclusiva y democrática. La historia de la guerra y los sacrificios de aquellos que lucharon por la independencia se convirtieron en un recordatorio constante de la importancia de la libertad, la dignidad y el derecho a la autodeterminación. Con el tiempo, el legado de la guerra se transformó en un impulso para el cambio y la búsqueda de un futuro en el que todos los argelinos pudieran vivir en paz y prosperidad. La Guerra de Independencia de Argelia dejó tras de sí un legado de sufrimiento, y uno de los aspectos más dolorosos de este conflicto fue el desplazamiento masivo de personas. A medida que avanzaba la lucha por la libertad, miles de argelinos se vieron obligados a abandonar sus hogares, convirtiéndose en refugiados y desplazados internos en un país marcado por la violencia y la inestabilidad. Tras la proclamación de la independencia en 1962, el problema de los refugiados y desplazados se convirtió en un desafío crítico para el nuevo gobierno argelino. Durante la guerra, muchas familias se vieron atrapadas en el fuego cruzado entre el FLN y las fuerzas coloniales. Las operaciones militares, bombardeos y redadas llevaron a la destrucción de comunidades enteras, obligando a la población a huir en busca de seguridad. Los que tuvieron la oportunidad de escapar se dirigieron a áreas rurales o a otros países vecinos, mientras que aquellos que no pudieron salir se enfrentaron a condiciones de vida extremas en medio del conflicto. La experiencia de ser desplazado no solo afectó a los individuos físicamente, sino que también dejó cicatrices emocionales y psicológicas profundas que perdurarían a lo largo de generaciones. Después de la guerra, la situación de los refugiados y desplazados se complicó aún más. Aunque Argelia había ganado su independencia, la reconstrucción del país estaba plagada de dificultades económicas y logísticas. Muchos de los que habían huido durante el conflicto deseaban regresar a sus hogares, pero se encontraron con una realidad devastadora: sus comunidades habían sido destruidas, sus tierras confiscadas o, en muchos casos, simplemente ya no existían. El trauma de la guerra se unió al dolor de la pérdida de sus hogares y de su modo de vida, lo que hizo que el proceso de retorno fuera extremadamente complicado. El nuevo gobierno argelino se enfrentó a la dura tarea de abordar la crisis de los refugiados y desplazados. Se realizaron esfuerzos para facilitar el regreso de aquellos que querían volver, pero las condiciones en el país eran precarias. La falta de infraestructura adecuada, los recursos limitados y las tensiones sociales complicaron aún más la situación. Al mismo tiempo, el gobierno se vio presionado para garantizar la estabilidad y la seguridad en un momento en que la reconstrucción era esencial para el futuro de la nación. En medio de esta crisis, muchas organizaciones no gubernamentales y grupos humanitarios comenzaron a ofrecer asistencia a los refugiados y desplazados. Estas organizaciones trabajaron para proporcionar ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, atención médica y apoyo psicológico a quienes habían sufrido la violencia de la guerra. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la magnitud del problema superó a menudo la capacidad de respuesta, y muchos refugiados continuaron enfrentando condiciones difíciles. Las experiencias de los refugiados y desplazados también revelaron las diferencias sociales y económicas en la nueva Argelia. Aquellos que habían perdido todo durante la guerra a menudo se encontraron en situaciones vulnerables, enfrentándose a la pobreza y la exclusión. La falta de acceso a servicios básicos, como educación y atención médica, exacerbó la ya difícil situación de muchos. Estas desigualdades sociales se convirtieron en un tema de preocupación a medida que el gobierno intentaba abordar las necesidades de una población diversa y desgastada por el conflicto. A medida que pasaron los años, el legado de los refugiados y desplazados se convirtió en un elemento importante de la memoria colectiva de Argelia. Las historias de sufrimiento y resiliencia se entrelazaron en la narrativa nacional, recordando a todos los argelinos el costo humano de la lucha por la independencia. La experiencia de los desplazados se convirtió en un símbolo de la lucha por la dignidad y la justicia, y su historia se incluyó en la construcción de la identidad nacional. El proceso de reintegración de los refugiados y desplazados en la sociedad argelina también planteó desafíos. A medida que muchos regresaron a sus comunidades, se encontraron con tensiones entre aquellos que habían permanecido y quienes habían huido. Las diferencias en las experiencias vividas y las percepciones de la guerra a menudo llevaron a conflictos internos, y la reconciliación se convirtió en un proceso complejo.
La memoria de la guerra y el dolor de la pérdida dificultaron la construcción de la unidad nacional que el gobierno deseaba fomentar. El gobierno argelino se vio obligado a abordar no solo la crisis de los refugiados y desplazados, sino también las heridas abiertas que la guerra había dejado en la sociedad. Las iniciativas de reconciliación y los esfuerzos para promover el diálogo entre las diferentes comunidades se volvieron esenciales para construir un futuro pacífico. La historia de los desplazados se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de la memoria y la empatía en la construcción de una sociedad que pudiera sanar y avanzar. A medida que Argelia se adentraba en las décadas siguientes, la situación de los refugiados y desplazados continuó evolucionando. Las historias de aquellos que habían sufrido durante la guerra se convirtieron en parte del tejido social de la nación, y el reconocimiento de su sufrimiento se volvió fundamental para la construcción de una identidad nacional inclusiva. La lucha por la dignidad y los derechos de los refugiados y desplazados se convirtió en un tema importante en el discurso político, y la necesidad de abordar sus necesidades y garantizar su bienestar se convirtió en una prioridad para el gobierno. La experiencia de los refugiados y desplazados en la posguerra es un testimonio del costo humano de la guerra y de la resiliencia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, se esfuerza por reconstruir su vida y su identidad. La lucha por la justicia y la dignidad de aquellos que fueron desplazados se convirtió en un elemento central en la narrativa de la independencia de Argelia, recordando a las futuras generaciones la importancia de la memoria, la empatía y el compromiso con la paz. La Guerra de Independencia de Argelia fue un capítulo decisivo en la historia del país y un hito en la lucha global contra el colonialismo. A lo largo de casi 8 años de conflicto, el pueblo argelino mostró una valentía y determinación extraordinarias, enfrentándose a un régimen colonial que había tratado de despojarlo de su identidad y dignidad. La resistencia, que comenzó con pequeños brotes de descontento y se transformó en un movimiento unificado bajo el Frente de Liberación Nacional, dejó una profunda huella en la conciencia colectiva de la nación. El final de la guerra no solo marcó el triunfo de Argelia sobre la opresión colonial, sino que también dio paso a un proceso de reconstrucción y redefinición nacional. La proclamación de la independencia en 1962 fue un momento de celebración y esperanza, pero también un punto de partida para enfrentar los retos que venían. La tarea monumental de construir un Estado soberano y una identidad nacional inclusiva se convirtió en la prioridad del nuevo gobierno, que debía reconciliar las heridas del pasado y unir a un pueblo diverso. Las secuelas de la guerra se sintieron en todos los aspectos de la vida argelina. La economía, devastada por años de conflicto, requería una atención urgente. Las tensiones sociales y las desigualdades surgieron a medida que la población trataba de adaptarse a la nueva realidad. Las experiencias de los refugiados y desplazados, así como la lucha por los derechos de las mujeres, se convirtieron en temas centrales en el discurso nacional. Argelia se vio inmersa en un proceso de autoexploración y reconstrucción que buscaba honrar el sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad y construir un futuro en el que todos pudieran prosperar. El legado de la Guerra de Independencia no se limitó a Argelia, tuvo un impacto profundo en otros movimientos de liberación en el mundo. La lucha argelina se convirtió en un símbolo de resistencia y autodeterminación, inspirando a otros pueblos a levantarse contra la opresión. La historia de Argelia resonó en el contexto de la descolonización global, recordando a las naciones que la lucha por la libertad y la dignidad es un derecho fundamental. A medida que Argelia avanzaba hacia el futuro, la memoria de la guerra se convirtió en un poderoso recordatorio de la importancia de la unidad y la resiliencia. El país se embarcó en un camino hacia la modernización y el desarrollo, enfrentando desafíos y oportunidades en su búsqueda de un lugar en el mundo contemporáneo. La historia de la Guerra de Independencia permanecería viva en la conciencia colectiva, un testimonio del espíritu indomable de un pueblo que había luchado por su libertad y que continuaría trabajando por un futuro más justo y equitativo. En este contexto de reconstrucción y reafirmación de identidad, la Guerra de Independencia de Argelia se transformó en un capítulo fundamental de la historia mundial, un recordatorio de los costos del colonialismo y de la capacidad de los pueblos para luchar por su derecho a la autodeterminación. La historia de Argelia, marcada por la lucha, el sufrimiento y la esperanza, sigue siendo un faro de inspiración para aquellos que continúan la lucha por la justicia y la libertad en todo el mundo.